Buenos días, mi nombre es Margery Acosta Cantillo, estudiante de la UNAD del programa de Administración en Salud. En el día de hoy voy a hablarle acerca de las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los bioelementos más abundantes son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Clasificación de las biomoléculas. Las biomoléculas se clasifican en orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas son moléculas exclusivas de los seres vivos formadas por cadenas hidrocarbonadas. Se clasifican en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Las inorgánicas son moléculas de estructuras sencillas que están presentes en la corteza terrestre y en los seres vivos. Son indispensables para la vida por la función que desarrollan son el agua, los gases y las sales minerales. Las biomoléculas orgánicas son compuestos de carbonos. Los enlaces químicos fundamentales se realizan entre el átomo carbono o entre estos y átomos de hidrógeno, formando una estructura base hidrocarbonada. Además, los átomos de carbono son capaces de unirse con cierta facilidad al oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, lo que producen el aumento y la aparición de grupos funcionales. Los grupos funcionales más importantes son el carboxilio, que es el ácido, el carbonilo es a la acetona, el hidroxilo al alcohol, el éster a la grasa y el amino, que es la amina, sería el amoníaco. En los organismos se encuentran 4 tipos diferentes de moléculas orgánicas en cantidad y son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, el ácido nucleico o nucleótidos. Los carbohidratos o glúcidos son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son las principales moléculas de reserva energética que se localizan en casi todos los seres vivos. Son moléculas muy diversas que se forman de la unión de moléculas más pequeñas llamadas azúcares o monosacáridos. Los carbohidratos se clasifican según el número de unidades de azúcares que constituyen las moléculas. Se clasifican en los siguientes grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son azúcares más sencillos formados por una cantidad de azúcar, la proporción carbono, hidrógeno y oxígeno es 1, 2 y 1. Son solubles en agua y su función biológica está relacionada con la obtención de energía, pues son la principal fuente de energía en los organismos. Los monosacáridos son la unidad estructural de los disacáridos y de los polisacáridos. Los monosacáridos más importantes son glucosa, es una hexosa que es la fuente principal de energía de todos los seres vivos. La fructuosa es una hexosa común en las células vegetales, abunda en muchos frutos. La galactosa es una hexosa que aporta energía y lo contiene la leche. La ribosa y desoxirribosa son pentosas que forman parte de los ácidos nucleicos ARN y ADN correspondientes. Es decir, que los monosacáridos solamente tienen una unidad de azúcar y cada uno de estos aporta energía vía a la célula vegetal o a la célula animal. Esos monosacáridos se encuentran en los alimentos que consumimos diariamente. Los disacáridos son glúcidos
que se originan con una unión de dos moléculas de monosacáridos iguales o distintos. En el proceso de formación se libera una molécula de agua y se forma un enlace glicosídico. Son moléculas solubles en agua, aunque su solubilidad es algo menor. Suelen ser moléculas de reserva energética que se utilizan cuando se necesita un aporte de energía. Los más importantes son lactosa. Está formado por glucosa y galactosa, es el azúcar de la leche. La sacarosa está formado por glucosa y fructosa. Se conoce como azúcar de mesa y se encuentra principalmente en la miel, en la caña de azúcar, entre otras. La maltosa está formada por dos unidades de glucosa que se unen por enlace glucosídico. Se obtiene de la hidrólisis del almidón de trigo y cebada. Son los glúcidos más complejos de todos. Están constituidos por la unión de más de 100 monosacáridos por enlaces glucosúricos. Forman macromoléculas enormes. Son moléculas muy poco solubles en agua o incluso insolubles debido a su enorme tamaño. Sus funciones principales son servir de reserva energética y la formación de estructuras celulares. Los más importantes son el almidón, es el polisacárido de reserva en las células vegetales. Aparece cuando hace falta energía y no hay glucosa disponible. Se almacena en tubérculos y semillas principalmente. Glucógeno es el polisacárido de reserva en las células animales y de los hongos. Las moléculas de glucosa sobrantes se convierten en glucógeno. Celulosa es un polisacárido estructural que forma la pared celular de las células vegetales. Los lípidos. Los lípidos son un grupo general de sustancias orgánicas insolubles en solventes polares con agua, pero que se disuelven fácilmente en solventes orgánicos no polares como el cloroformo, el éter y el benceno. Es decir, la sintetización de un éster. Típicamente son moléculas de almacenamiento de energía, usualmente en forma de grasa o aceite. Clasificación de los lípidos. Son moléculas que poseen ácidos grasos y glicerina, que se unen por una reacción de esterificación, es decir, la sintetización de un éster. Son moléculas mucho más energéticas que los azúcares que forman los aceites, cebos o mantecas. Su función es la de reserva energética a largo plazo. Los más importantes son los triglicéridos que resultan de la unión de los tres ácidos grasos con la glicerina. Los fosfolípidos son moléculas que poseen ácidos grasos y forman la base de todas las membranas celulares. Están presentes en los alimentos. Su función es regular el colesterol y darle forma a la membrana celular. Cera. Son moléculas con un ácido graso de cadena muy larga que son extremadamente insolubles. Tienen función protectora ya que impermeabilizan la superficie corporal de muchos seres vivos, evitando la pérdida de agua o el deterioro. Colesterol y esteroides son moléculas que no poseen ácidos grasos y que se originan de otros hidrocarburos. El colesterol es el componente de las membranas celulares. De este derivan el resto de esteroides como lo son las hormonas sexuales y la vitamina D. Cuando hablamos de hormonas sexuales nos referimos al estrógeno, a la progesterona y a la testosterona. Las proteínas son la biomolecular más abundante en los seres vivos.
están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son macromoléculas formadas por unidades más sencillas llamadas aminoácidos. Funciones de las proteínas. Estructural. Sirven de protección o como soporte de las demás biomoléculas. Ejemplo, la queratina esa es la de la epidermis, o la elastina, que es la de los tendones. Reserva. Sirve para almacenar aminoácidos para que sirvan para formar nuevas proteínas durante el desarrollo de un ser vivo. Es como el caso de la ovualumina, que está en la clara de huevo. Defensa. Son capaces de defender a un ser vivo neutralizando sustancias extrañas o reparando lesiones. Ejemplo, la inmunoglobulina o la trombina. La transportadora. Son capaces de llevar sustancias de un lugar a otro. Ese es el caso de la hemoglobina, que se halla en los glóbulos rojos y su función es llevar oxígeno a todas las células del cuerpo. Ácidos nucleicos. Son macromoléculas formadas por la unión de enlaces fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los nucleótidos están formados por una molécula de ácido fosfórico y una pentosa que se puede ser ribosa o desoxirribosa, una base nitrogenada. Los enlaces fosfodiéster es la unión de un átomo de grupo de hidroxilo con un átomo y de grupo de fosfato. Además, en su papel de formación de los ácidos nucleicos tienen una función independiente y vital para la vida celular. Cuando un nucleótido se modifica por unión del grupo fosfato, se convierte en un transportador de energía necesario para que se produzcan reacciones químicas celulares. El principal portador de energía en casi todos los procesos biológicos es una molécula llamada adenosín trifosfato o ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico, los nucleótidos tienen como pentosa desoxirribosa y como bases nitrogenadas la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Su estructura está formada por dos cadenas de nucleótidos unidos entre sí, y el ADN es la molécula portadora de la información genética de un individuo. Dirige la síntesis proteica y transmite la información a las generaciones futuras. En el ADN está guardado la información genética, lo que tiene que ver con la apariencia física, las enfermedades sedentarias, y eso es algo que se transmite de generación en generación. El ácido ribonucleico o ARN. Los nucleóticos tienen como pentosa ribosa como bases nitrogenadas. La adenina, está la guanina y la citosina. La molécula es lineal formada por una sola cadena de nucleótidos. El ARN o el ARN es el transmisor de la información necesaria para la síntesis de la. La bibliografía, aquí está todas las biografías en donde pude encontrar mi trabajo. Gracias por su atención prestada.